Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver 3.3 coeficiente de Joule-Thomson, línea de inversión. Y bueno, para empezar, primero vamos a describir quiénes fueron estos personajes de C. Joule y Thomson, de tal forma que tienen que ver con algo que nos va a ayudar para los ciclos de refrigeración, este coeficiente que ellos dieron por sentado y que obviamente nos brindan una suma importancia para estos ciclos de refrigeración, o bueno, los ciclos termodinámicos enfocados en la refrigeración. En primer lugar tenemos este personaje que, si no mal recuerdo, ya lo había mencionado en el tema 2.3, si no mal recuerdo, James Prescott Joule, físico británico, quien nació en 1818 y murió en 1889. Y el otro personaje que también ya lo mencioné desde el tema 1, que es William Thomson, Lord Kelvin, físico y matemático británico también, quien nació en 1824 y falleció en 1907. Bueno, ellos dos, entre estos físicos, llamaron la atención en la comunidad científica en el estudio de la termodinámica, siendo preciso en la absorción calorífica, llamado efecto Thomson, el cual trata sobre las variaciones térmicas que sufren los gases cuando son obligados por efectos de una caída de presión a pasar por orificios diminutos. El experimento de Joule-Thomson en una válvula de estrangulamiento se describe como sigue. La caída de presión se presenta al pasar el fluido por un tapón poroso que generalmente se fabrica de porcelana o de algodón. El dispositivo se construye de tal manera que la transferencia de calor y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. En otras palabras, el fluido fluye lo suficientemente lento a través del tapón poroso, restricción del flujo del fluido, y cualquier muestra finita que pasa por él está en un estado de equilibrio. Y bueno, en otras palabras, tenemos esta representación dentro de ese experimento. Obviamente tenemos un tapón poroso. Si apenas hay sabemos que en la manufactura de ciertos materiales, como en este caso es de porcelana, tiene diminutos orificios, pero son muy pequeños, en el cual ahí se cree que estas, por ejemplo, las moléculas del agua, que vienen generalmente en vapor, pasan a través de esos orificios, y esto hace teóricamente que aumente la temperatura al otro lado. ¿Ok? Entonces, con eso se dio las bases. En una parte va constante y en la otra varía. Entonces, por ello se hizo, bueno, ahorita vamos a mencionar más sobre esto, porque dice que en una válvula de estrangulamiento, es decir, lo que ustedes conocen vulgarmente como llave, aunque es una válvula, así se le llama, las que encuentran en su casa en el lavamanos o para regar el jardín, ¿no? ¿Ok? Se observa que la entalpía permanece constante si los efectos de energía cinética, potencial, diferencia de temperaturas, es decir, calor, trabajo de flecha y otros son despreciables, y solo importa la energía interna y energía de flujo. Y bueno, una diferencia de esto es que la energía del sistema que estamos analizando, en este caso la válvula de estrangulamiento, es igual a una diferencia inexacta del calor menos una diferencial inexacta del trabajo. Por lo tanto, sabemos que la variación de la energía, en este caso, va a ser igual a cero. Debido a lo siguiente, bueno, primero tenía que colocar esta parte. Bueno, también sabemos que la variación de la energía en total del sistema puede ser una variación de la energía interna más la variación del producto de presión-volumen, siempre y cuando despreciemos a la energía cinética y potencial. Y por ello, pues tenemos lo siguiente, que esto es igual a cero. Ajá. Debido a que, bueno, no hay calor, o sea, no hay una diferencia de temperatura, no hay transferencia de calor, ni un trabajo ya sea de flecha, de cualquier tipo. Entonces, nos queda de esta forma. Sabemos que estas dos propiedades al juntarlas se forma como entalpía, como se observa en pantalla. Y la otra, una H minúscula, es la entalpía específica. Es una variación de la entalpía específica. Por lo tanto, la entalpía de entrada, bueno, ya sabemos que es específica, ya no lo voy a mencionar. La entalpía de entrada menos la entalpía de salida es igual a cero. Por lo tanto, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Existe la caída de presión debido a efectos viscosos y el efecto de estrangulación,
disminuyendo el área transversal donde pasa el flujo del fluido. Ahora, si esto se va variando, es decir, la entalpía está en función de la presión y la temperatura, esto ya lo vimos, ustedes lo pueden ver en la lista de reproducción de termodinámica para los calores específicos a volumen constante y a presión constante, en el cual hicimos a partir de una variación tanto de la energía interna y la entalpía, obviamente variando lo que es la temperatura y el calor. ¿Ok? Entonces, o más bien era la variación de entalpía, de energía interna y la temperatura. Con estas tres variables, si no mal recuerdo, de esta manera también lo podemos hacer con lo que es la entalpía variando, bueno, está teniendo variación con la presión y la temperatura. Por lo tanto, podemos usar la diferencial total, que es un concepto de cálculo vectorial, que es de la siguiente manera, como se describe en pantalla. Entonces, lo único que debemos de hacer es un cambio de variable. En este caso, X va a ser igual a la presión, Y igual a la temperatura y Z a la entalpía. Por lo tanto, lo reemplazamos correspondientemente. Si hacemos lo siguiente, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Bueno, es en entalpías específicas, en entalpías no específicas, es decir, entalpía solamente de entrada es igual a entalpía de salida. Y obviamente tenemos una variación de entalpía que es aproximadamente o igual a una diferencial de entalpía que es igual a cero. ¿Por qué pongo esto? Porque esta es una parte aproximada y esta es una parte exacta. Es decir, en el cálculo, recordemos que la diferencia aquí en cuanto a los enfoques en la ingeniería se usa la parte más aproximada, más no la exacta, porque es muy difícil llegar a una exactitud, sobre todo por tiempo y costos, ¿no? Entonces, aquí lo que debemos hacer es que esa variación, como teníamos en la ecuación anterior, pues la variación de la entalpía es igual a cero. Entonces, quedaría de esta forma, de tal manera que ahora vamos a dividir todo entre la derivada parcial de la entalpía, entre la derivada parcial de la temperatura, siempre y cuando en un proceso con presión constante, es decir, isobárico, por un diferencial de temperatura. Entonces tenemos lo siguiente, que quedaría de esta forma como se encuentra en pantalla. Por lo tanto, vamos a despejar a este cociente, de tal manera que todo este cociente va a ser igual a -1. Aquí vamos a despejar, o bueno, sí, vamos a despejar, de tal manera que este diferencial de presión está en el numerador, pasa en el denominador, y el diferencial de temperatura va a pasar en el numerador. Por lo tanto, queda de esta forma y como diferenciales, más bien como derivada parcial o diferenciales parciales. Entonces, nos quedaría de esta forma, que la derivada parcial de la temperatura respecto a la derivada parcial de la presión, siempre y cuando en un proceso isoentálpico, es decir, con una entalpía en constante, va a quedar en esta variación negativa, ¿ok? Con esto. Entonces, siempre y cuando respetemos de que se trata a un proceso isotérmico, isobárico o isoentálpico. Entonces, en este caso puse una H minúscula porque pues sabemos que en todos los procesos que vamos a estudiar y a resolver en los problemas va a ser con entalpías específicas, debido al postulado de estado, ya que requerimos propiedades intensivas. Entonces, de esta manera también sabemos que el cociente de la derivada parcial de la entalpía respecto a la derivada parcial de la temperatura en un proceso isobárico o a presión constante va a ser igual al calor específico a presión constante. Entonces quedaría de esta forma también. Sin embargo, de una forma útil y que vamos a resolver en problemas, va a quedar como este cociente que estoy señalando. Entonces, para este cociente y en este proceso, se le va a llamar como coeficiente de Joule-Thomson. Se va a poner la letra mu del abecedario griego con subíndices en mayúsculas JT por, obviamente, Joule-Thomson. Y pues es igual a esto, ¿no? Lo que había descrito. Los valores que puede tener el coeficiente de Joule-Thomson pueden ser los siguientes y de acuerdo a ello podemos llegar a ciertas conclusiones de qué estaría pasando con la variación de temperatura o en la temperatura. El coeficiente de Joule-Thomson puede ser menor a 0
y por lo tanto la temperatura aumenta después del estrangulamiento. Lo que sería el coeficiente de Joule-Thomson igual a 0, la temperatura permanece constante, y si es mayor a 0, es decir, un valor positivo, la temperatura disminuye después del estrangulamiento. En un diagrama temperatura-presión se tienen varias líneas curvas de diferentes muestras de tapones porosos de distintos tamaños con entalpías constantes, del cual se traza una línea llamada línea de inversión, donde el coeficiente de Joule-Thomson es 0, pendiente 0. La línea de inversión delimita la zona de enfriamiento y calentamiento de una sustancia durante el experimento realizado. Y bueno, ahí te pongo el diagrama de la temperatura-presión. Además de que recuerden que el análisis dimensional es Kelvin entre pascales para el coeficiente de Joule-Thomson. Entonces aquí tenemos pues el diagrama. Entonces aquí tenemos la variable dependiente que es la temperatura y la variable independiente que es la presión. Aquí tenemos todas estas curvas donde la entalpía es constante y obviamente donde la pendiente es 0. Toda esta parte que yo estoy señalando, donde está pasando, toda esta es la línea de inversión. ¿Ok? Y en esa línea de inversión, ahí es donde el coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0. Y por lo tanto, pues en esta zona, aquí nos dice que propiamente que el coeficiente de Joule-Thomson es mayor a 0. Aquí es menor a 0 y este es igual a 0. Entonces, con ello podemos discriminar esta parte. Ahora tenemos otros dos conceptos: temperatura de inversión, temperatura en el punto donde la curva de entalpía constante intersecta la línea de inversión. Es decir, todos estos puntos, y aquí pues vemos que diga acá, hacia acá la temperatura. ¿Ok? Hacia esta parte. Esa es la temperatura de inversión. La temperatura máxima de inversión es la temperatura en el punto en el que el eje de las ordenadas, es decir, de temperatura, intersecta la parte superior de la línea de inversión, es decir, este punto superior, aquí, que estoy señalando. Y ahora sí, lo importante y rescatable de este tema, ya que este tema también se ve en termodinámica aplicada, son las aplicaciones del coeficiente de Joule-Thomson. ¿Cuáles serían? Esencialmente es aplicado en la producción de gases licuados a muy baja temperatura, es decir, de pasar del estado gaseoso a líquido por un aumento de presión y temperatura para luego disminuir la presión sin variar la temperatura. Esto se observa en las válvulas de estrangulamiento para refrigeración, un parámetro utilizado para optimizar el proceso de enfriamiento en el ciclo de refrigeración. ¿Ok? También la elección correcta de colocación de válvulas de estrangulamiento para ciertos fines es otra de las aplicaciones. Y estas válvulas pueden ser la válvula de compuerta, válvula de mariposa, válvula check, válvula globo, válvula de bola. Entonces recuerden que ese es su símbolo para, en este caso es el símbolo para una válvula de compuerta. Obviamente de mariposa, de check, de globo y de bola son diferentes. Y obviamente físicamente se ve de esta forma las válvulas de compuerta. Bueno, estos son más de tipo domésticos, porque obviamente de industriales diferentes, más grandes, un poco una configuración diferente, pero que gracias a este coeficiente de Joule-Thomson, más que todo se va a hacer útil en el ciclo de refrigeración, porque recordemos que tiene 4 partes: un compresor, un condensador, la válvula de estrangulamiento y lo que sería un evaporador. Entonces, para que la entalpía siga su camino, se requiere de esta válvula de estrangulamiento y siga una entalpía constante, es decir, al final y al cabo una energía de flujo que no vaya cambiando. Sin embargo, por el experimento de Joule-Thomson se vio que a pesar del... Eso depende mucho del material que esté hecho la válvula. Va a ser importante este coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, más que todo, ahí se ve la aplicación. Pero por ahora, pues nada más van a ser cálculos muy fáciles para este coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, pues es lo único que podemos reiterar para este tema. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, comenten, compartan y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el instante. Si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.